En un pequeño pueblo de la Sierra Mexicana, los habitantes cuentan la historia de un cañón donde, al caer la noche, se escucha un lamento profundo y escalofriante. Aquellos que se aventuran demasiado cerca del borde juran que pueden escuchar una voz susurrando sus nombres, mezclada con el sonido del viento. Muchos dicen que es solo el eco de las montañas, pero los ancianos advierten que es algo mucho más antiguo y peligroso. Miguel, un joven del pueblo, nunca creyó en esas historias. Con 23 años, se consideraba un escéptico, y siempre bromeaba con sus amigos sobre los cuentos de viejas. Una noche, después de un par de cervezas en la cantina local, decidió probar su valentía. Desafió a sus amigos a ir con él al cañón y escuchar por sí mismos si el famoso lamento realmente existía. Esa misma noche, Miguel y sus dos amigos, Raúl y Andrés, tomaron una linterna y caminaron hasta el borde del cañón. El aire era frío y la luna iluminaba apenas el sendero. Las risas y las bromas acompañaban el crujido de las ramas bajo sus botas, pero cuando llegaron al borde, el silencio se volvió pesado, como si el mismo viento se contuviera en la oscuridad. Andrés fue el primero en romper el silencio, gritando con una risa nerviosa: ¿Dónde estás, espíritu? Muéstrate si es que existes. La respuesta fue solo el eco de su propia voz resonando en las paredes del cañón. Pero luego, una ráfaga de viento frío recorrió el lugar, y los tres sintieron un escalofrío que les erizó la piel. Miguel miró hacia el abismo y vio algo extraño, una figura envuelta en sombras, al fondo del cañón, apenas visible entre la penumbra. Era una mujer de cabellos largos y negros, con un vestido blanco que parecía flotar. Pero lo que realmente los paralizó fue su rostro. No había expresión alguna, solo una boca abierta de la que surgía un lamento interminable, como si el dolor eterno se filtrara desde su interior. Raúl dio un paso atrás, tropezando con una roca, y la linterna cayó al suelo, apagándose. La oscuridad se apoderó del lugar, y solo la luz de la luna alumbraba débilmente a la figura de la mujer. Sin embargo, cuando Andrés intentó encender la linterna de nuevo, se dieron cuenta de que la figura ya no estaba en el fondo del cañón. Ahora estaba frente a ellos. La mujer extendió una mano delgada y pálida, que parecía deshacerse en la neblina, y la colocó sobre el hombro de Raúl. Un frío gélido recorrió su cuerpo, y sus ojos se abrieron con terror mientras intentaba gritar, pero no salía sonido alguno de su boca. Miguel y Andrés corrieron, dejando atrás a su amigo sin atreverse a mirar atrás, hasta que la adrenalina y el cansancio los derribaron en la entrada del pueblo. Las autoridades buscaron a Raúl durante días, pero solo encontraron su gorra junto al borde del cañón, empapada en un agua que parecía más fría que el mismo hielo. Los ancianos del pueblo dijeron que era la Llorona, que su espíritu atormentado buscaba almas para acompañarla en su sufrimiento eterno. Sin embargo, Miguel sabía que lo que habían visto esa noche era algo más. No era la Llorona, sino algo antiguo que había despertado en el cañón, algo que esperaba ser escuchado. Desde ese día, Miguel no ha vuelto a ser el mismo. Vive con las ventanas de su casa cerradas y con cruces colgadas en cada puerta. A veces, en las noches más frías, se despierta con un susurro en sus oídos, el mismo que escuchó aquella noche en el cañón. Y sabe que es la misma voz, la que pronuncia su nombre lentamente, como si viniera desde el abismo: Miguel. Miguel. Una tarde, Andrés desapareció. Solo encontraron huellas en la tierra, que se dirigían hacia el cañón, pero nadie quiso seguirlas. Miguel sabe que tarde o temprano le llegará el turno, que el cañón no lo ha olvidado, que la sombra lo sigue desde esa noche. Y ahora, cada vez que el viento sopla, le recuerda que su destino está escrito entre las rocas y el frío eterno del lamento. Desde entonces, ningún habitante del pueblo se atreve a acercarse al cañón, y las historias se han convertido en advertencias susurradas entre los más viejos. Pero siempre hay quienes ignoran el miedo, y en las noches más oscuras, cuando el viento sopla con más fuerza, se escucha el eco de un grito lejano, que nadie sabe si pertenece al viento o a algo mucho peor. Después de la desaparición de Andrés, el pueblo cayó en un silencio pesado, como si la misma sierra los observase. La gente dejó de salir después del anochecer y los pocos valientes que todavía pasaban por la cantina evitaban mencionar el cañón, como si solo pronunciar su nombre pudiera traer la desgracia. Pero Miguel no encontraba descanso.
Las noches eran interminables, llenas de susurros que lo llamaban desde la oscuridad, y cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de la mujer en el cañón, con su boca abierta en un lamento infinito. Una noche, incapaz de soportar más la culpa y el miedo, Miguel decidió regresar al cañón. Se dijo a sí mismo que debía enfrentar lo que fuera que lo acechaba, que si no lo hacía, terminaría volviéndose loco. Se armó con una linterna y una vieja pistola que perteneció a su padre, aunque en el fondo sabía que las balas poco podían hacer contra un espíritu. Se despidió de su madre, quien lo miró con ojos tristes, como si supiera que no lo volvería a ver. La noche era fría y el viento susurraba entre las ramas de los árboles cuando Miguel llegó al borde del cañón. Desde allí, solo se veía la negrura del abismo, como si la tierra se hubiera tragado la luz de la luna. Encendió la linterna y la dirigió hacia las profundidades, buscando algún rastro de Raúl o Andrés. Pero lo que encontró fue algo muy distinto, la sombra de la mujer, de pie, esperando. «Miguel». «Miguel», susurró la voz, tan cercana que sintió el aliento helado en su nuca. Miguel apuntó la linterna hacia la sombra, y por un momento, la luz pareció atravesarla, revelando un rostro lleno de desesperación y ojos vacíos que parecían devorar toda esperanza. La mujer extendió su mano de nuevo, y el aire se volvió gélido, como si toda la montaña respirara a través de ella. Miguel retrocedió, sintiendo que el miedo lo paralizaba, pero de repente, algo en el suelo brilló débilmente bajo el haz de la linterna. Era la gorra de Raúl, cubierta de una escarcha que no debería estar allí, y junto a ella, un pequeño dije de la Virgen que siempre llevaba Andrés. Miguel los recogió, sintiendo el frío penetrar su piel, pero antes de que pudiera reaccionar, la figura de la mujer estaba frente a él, tan cerca que pudo ver las lágrimas congeladas en su rostro. «Ellos, también son míos», susurró la voz, pero esta vez no era un lamento. Había un tono de súplica en ella, un dolor antiguo que se aferraba a cada palabra. «Ayúdame, libérame». Miguel sintió un dolor agudo en el pecho, como si la voz intentara rasgarle el alma, buscar algo dentro de él. La mujer extendió su mano hacia el borde del cañón, señalando hacia las profundidades. Miguel no entendía, pero un impulso inexplicable lo empujó a acercarse más al borde, con la linterna temblando en su mano. Allí, entre las sombras del cañón, Miguel vio lo que la mujer le mostraba, restos de antiguos rosarios, cruces oxidadas y veladoras apagadas. El lugar estaba lleno de objetos que parecían haber sido dejados por generaciones de personas que, como él, habían escuchado el lamento. Fue entonces que comprendió, la mujer no era el monstruo que pensaba, sino una víctima, atrapada por un poder más oscuro que la misma muerte. «Debes romper el vínculo, quemar lo que queda», dijo la voz, ahora apenas un murmullo ahogado por el viento. Miguel sabía que si no lo hacía, no solo él, sino todos en el pueblo estarían condenados a escuchar el lamento para siempre. Con manos temblorosas, recogió los rosarios y las veladoras, apilándolos en el borde del cañón. El frío le entumecía los dedos, pero encendió un fósforo y prendió fuego a la pila de objetos. Las llamas se alzaron, y en el reflejo del fuego, la mujer pareció desvanecerse, sus lágrimas transformándose en vapor que se mezcló con la niebla de la noche. Por un instante, Miguel creyó que todo había terminado. Pero entonces, un grito desgarrador surgió del cañón, un lamento mucho más profundo, que hizo que la tierra temblara bajo sus pies. Las llamas se apagaron de golpe, y una sombra gigantesca emergió del abismo, con una forma amorfa y oscura, como si la propia oscuridad de la montaña tomara vida. Miguel cayó de rodillas, sintiendo que el aire se volvía espeso y que su mente se nublaba. La sombra lo envolvía, susurrando promesas de poder, de venganza, de unirse a los que se habían perdido en el cañón. Pero antes de que pudiera rendirse, sintió una mano cálida sobre su hombro. Era la mujer, ahora más difusa, casi etérea, con una expresión de compasión en su rostro. «No dejes que me lleve, debes ser fuerte», susurró ella, antes de desvanecerse completamente en la niebla. Miguel, con el último aliento de fuerza que le quedaba, tomó la cruz de Andrés y la arrojó a las brasas aún humeantes. Un destello cegador iluminó el cañón, y la sombra retrocedió, soltando un rugido que resonó por todo el valle. El aire se volvió más ligero, y la figura oscura fue tragada por la tierra,
dejando solo un silencio absoluto. Miguel, agotado y al borde de la inconsciencia, sintió que el viento soplaba de nuevo, esta vez sin susurros. La figura de la mujer ya no estaba, y el cañón parecía más vacío que nunca. Miguel cayó al suelo, con la esperanza de que al fin había terminado. Cuando despertó, el sol empezaba a salir, y Miguel se encontraba solo en el borde del cañón. El frío se había ido, pero la sensación de vacío persistía. Sosteniendo los restos de la gorra de Raúl y el dije de Andrés, supo que el precio había sido alto, pero que la montaña al fin había encontrado la paz. Miguel regresó al pueblo, pero nunca habló de lo que realmente sucedió esa noche. Sin embargo, la gente notó el cambio. El viento ya no traía lamentos, y las sombras en la sierra parecían menos densas. Sin embargo, Miguel sabía que el peligro no había desaparecido, solo se había adormecido, y que algún día, si alguien olvidaba la historia, el cañón volvería a despertar con su hambre de almas. Desde entonces, Miguel vive en el pueblo como un guardián silencioso, recordando a aquellos que se fueron, con la certeza de que la montaña siempre está esperando. Después de su experiencia en el cañón, Miguel se convirtió en una sombra de lo que una vez fue. Sus noches seguían plagadas de pesadillas, y aunque el lamento había cesado, la sensación de que algo lo observaba no desaparecía. Los habitantes del pueblo notaban su cambio, pero nadie se atrevía a preguntarle qué había sucedido realmente en el borde del cañón. A medida que los meses pasaban, la vida en el pueblo comenzó a recuperar un cierto sentido de normalidad. Los niños volvían a jugar en las calles, y los ancianos contaban historias junto al fuego sin temor a los ecos del viento. Pero Miguel, cada vez más retraído, sentía que una amenaza latente seguía acechando. Sabía que la paz en el cañón era frágil, que la oscuridad que había enfrentado solo había retrocedido, esperando el momento adecuado para regresar. Una noche de luna llena, mientras intentaba conciliar el sueño, escuchó un golpe suave en su puerta. Al abrir, encontró a una mujer mayor, envuelta en un rebozo oscuro. Era doña Clara, la curandera del pueblo, una mujer que había vivido en la sierra toda su vida y conocía cada secreto de la tierra. Sus ojos, profundamente arrugados, lo miraban con una mezcla de tristeza y urgencia. «Lo que hiciste fue valiente, muchacho, pero no suficiente», dijo ella, con una voz temblorosa por la edad. Miguel, desconcertado, la invitó a pasar y la dejó sentarse junto al fuego. Las sombras en el cañón, ese espíritu, no era la causa del mal, sino la víctima. Ha cerrado una puerta, pero hay otra que sigue abierta, una más antigua. Algo que duerme bajo la tierra, algo que solo espera a que lo llamen de nuevo. Miguel sintió un nudo en el estómago, mientras la mujer le explicaba que la historia de la mujer del cañón no era más que la superficie de un misterio mucho más profundo. Hace generaciones, el cañón había sido un lugar de sacrificios, un sitio donde los antiguos habitantes de la sierra ofrecían almas para calmar a un ser que habitaba en las entrañas de la montaña. Con el tiempo, los sacrificios se convirtieron en historias y las historias en leyendas. Pero el hambre de la montaña seguía allí, latente. Tu deber ahora es evitar que eso despierte por completo, le advirtió doña Clara. Las desapariciones recientes han debilitado el sello que mantiene a la oscuridad contenida. Si alguien más desaparece, será el final del pueblo y de todos nosotros. Miguel, aún con el recuerdo fresco de la figura de la mujer en el cañón, sintió que la desesperanza lo envolvía. No sabía cómo enfrentarse a algo que estaba más allá de lo físico, algo que habitaba en la misma tierra que pisaban. Sin embargo, doña Clara le entregó una pequeña bolsa de cuero, dentro de la cual había una mezcla de hierbas secas y una figura tallada en piedra. Esto es lo que queda de la última ofrenda. Debes llevarla al centro del cañón y encender las hierbas en una fogata. Si el humo alcanza el cielo antes de que el viento lo apague, tal vez tengamos una oportunidad de sellar el mal por completo. Pero si fallas, no habrá segunda oportunidad. Miguel tomó la bolsa con manos temblorosas, sintiendo el peso de la responsabilidad que ahora cargaba. Sin decir más, doña Clara se levantó y salió de la casa, dejándolo solo con sus pensamientos y el eco de las palabras de la anciana resonando en su mente. Esa misma noche, sin decirle a nadie, Miguel se preparó para lo que esperaba fuera su último viaje al cañón.
El frío era más intenso que de costumbre, y el cielo estaba cubierto de nubes, como si la montaña misma ocultara sus secretos en la oscuridad. Al llegar al borde, respiró profundamente y comenzó a descender, adentrándose en el abismo donde la luna apenas iluminaba. La negrura lo envolvía, y cada paso le recordaba a sus amigos perdidos. Pero siguió adelante, hasta que encontró el lugar donde había visto las ofrendas antiguas. Allí, bajo la luz pálida de la luna, colocó la figura de piedra en el suelo y encendió las hierbas. El humo se alzó rápidamente, envolviéndolo en una neblina que tenía un olor acre, antiguo, como si el mismo pasado se mezclara con el presente. Miguel se arrodilló, rezando las palabras que doña Clara le había enseñado, invocando a los espíritus de la montaña para que aceptaran la ofrenda y sellaran el mal. Por un momento, pareció que todo funcionaba. El humo se elevaba hacia el cielo, formando un pilar que rompía la oscuridad. Pero entonces, un viento gélido barrió el cañón, dispersando el humo antes de que alcanzara las nubes. Miguel sintió un temblor bajo sus pies, y la tierra se abrió en una grieta que exhalaba un aliento helado desde sus profundidades. De la grieta surgió una sombra, una figura mucho más grande que la mujer del cañón, con brazos largos y dedos afilados que parecían querer rasgar la realidad misma. Su rostro no tenía forma, solo un vacío absoluto donde debería haber estado la cara de un ser humano. La figura se detuvo frente a Miguel, que temblaba de miedo, sintiendo que su mente se fragmentaba ante la presencia de algo que no debería existir. Y entonces, de las profundidades de la grieta, escuchó una voz, una mezcla de muchas voces, como si todas las almas sacrificadas en el pasado hablaran al unísono. Siempre tuve hambre, y tú serás el primero. Miguel cerró los ojos, aferrándose a la figura de piedra en sus manos, y en un último acto de desesperación, la arrojó al interior de la grieta, rezando para que la tierra la aceptara. Al tocar el fondo, la grieta se cerró de golpe, atrapando la sombra en su interior. Un estruendo sacudió la montaña, y Miguel fue lanzado hacia atrás, golpeándose contra las rocas y perdiendo el sentido. Cuando despertó, la primera luz del amanecer iluminaba el cañón. El lugar era ahora un paisaje tranquilo, sin rastro de la grieta ni de la figura oscura. Miguel se levantó con dificultad, sintiendo que cada músculo de su cuerpo ardía de dolor, pero con la certeza de que el mal había sido sellado una vez más. Regresó al pueblo, exhausto y herido, pero sabiendo que había logrado detener lo que acechaba en la oscuridad. Los habitantes nunca supieron la verdad completa, pero notaron que la atmósfera en el pueblo era diferente, más ligera, como si una sombra hubiera sido levantada. Doña Clara murió poco después, llevándose con ella los secretos de las antiguas ofrendas, y Miguel siguió viviendo en el pueblo, como un guardián silencioso de una amenaza que solo él comprendía. Y aunque la montaña había vuelto a dormir, Miguel sabía que algún día, cuando el último de los que recordaban desapareciera, el lamento volvería. Porque hay cosas que no pueden ser olvidadas, cosas que esperan, pacientes, en el abismo de la tierra. Miguel se adaptó a la vida tranquila del pueblo, pero en su interior, la oscuridad de aquella noche nunca se desvaneció por completo. Aunque la montaña parecía en calma, él sabía que lo que había enfrentado solo estaba temporalmente contenido, esperando una nueva oportunidad para liberarse. Cada día, al amanecer, recorría los senderos cercanos al cañón, buscando signos de alguna perturbación, escuchando atentamente cualquier eco que pudiera sugerir que la amenaza se acercaba de nuevo. Con el tiempo, los habitantes del pueblo comenzaron a olvidar. Las historias del cañón se desvanecieron, y las advertencias de los ancianos se transformaron en leyendas olvidadas, relegadas a las noches de cuentos junto al fuego. Los jóvenes volvieron a explorar las montañas sin miedo, y la figura solitaria de Miguel patrullando la zona se convirtió en un motivo de burla para algunos. Pero él no se inmutaba. Sabía que su deber era protegerlos, aunque no lo entendieran. Una tarde, una pareja de turistas llegó al pueblo. No eran como los demás visitantes que a veces pasaban por ahí. Mostraban un interés particular en el cañón y en las leyendas del lugar. Se hacían llamar investigadores paranormales y llevaban consigo cámaras y grabadoras de última tecnología. Al escuchar las viejas historias del cañón, especialmente la de la desaparición de Raúl y Andrés, se entusiasmaron de inmediato.
Decidieron que su próximo proyecto sería documentar los supuestos fenómenos del cañón. Miguel intentó advertirles, les pidió que se mantuvieran lejos del lugar. Les contó que había cosas que era mejor no despertar, que el cañón era más peligroso de lo que podían imaginar. Pero, como muchos otros antes, no le creyeron. Consideraron sus advertencias como supersticiones de un viejo solitario. Solo será una noche, y luego nos iremos, dijo uno de los investigadores, con una sonrisa arrogante. Si hay algo que temer, lo descubriremos y nos haremos famosos con el video. La pareja partió hacia el cañón al anochecer, cargados de cámaras y micrófonos, ignorando la expresión de angustia en el rostro de Miguel. Esa noche, las nubes cubrieron el cielo y el aire se volvió espeso, como si la misma montaña contuviera la respiración. Miguel esperó toda la noche junto al sendero, con el corazón apretado y el cuerpo tenso. A cada hora que pasaba, su inquietud crecía, hasta que cerca de la medianoche, escuchó un ruido que le heló la sangre, un grito largo y desgarrador, seguido por un silencio absoluto. Sin pensarlo dos veces, corrió hacia el cañón, adentrándose en la oscuridad con una vieja linterna en la mano. Cuando llegó al borde del abismo, encontró la tienda de campaña de los investigadores hecha jirones y sus equipos dispersos por la nieve. La linterna iluminó el suelo, donde vio marcas de lucha y huellas que se dirigían hacia el fondo del cañón, como si algo los hubiera arrastrado hacia el abismo. Pero lo que realmente le heló la sangre fue la cámara de video, la única que aún parpadeaba con una luz roja. Miguel la recogió y revisó las últimas grabaciones. En la pantalla, los investigadores se veían riendo, burlándose de los rumores mientras preparaban su equipo. Pero luego, el tono cambió. La cámara captó un viento extraño que soplaba desde el cañón, moviendo las ramas de los árboles. Las risas se convirtieron en expresiones de confusión, y luego de miedo, cuando uno de ellos señaló hacia la oscuridad. En la grabación se veía una figura alta y difusa, una sombra que parecía moverse entre la niebla, rodeándolos. Los gritos comenzaron cuando la figura se materializó frente a ellos, una forma espectral, alta, con brazos extendidos que parecían crecer desde la oscuridad misma. La imagen se volvió caótica mientras corrían, la cámara cayó al suelo, y el último sonido que captó fue un lamento profundo y gutural, el mismo que Miguel había escuchado años antes. Miguel apagó la cámara, sintiendo el sudor frío recorrer su espalda. Las sombras en el cañón se habían despertado, y esta vez no se contentarían con una simple advertencia. Supo que no podía enfrentar lo que venía solo. Necesitaba ayuda, alguien que comprendiera la gravedad de la situación. Regresó al pueblo con la cámara, buscando a los pocos ancianos que aún recordaban las leyendas y que habían conocido a Doña Clara. Con ellos, se dirigió a la iglesia del pueblo, donde hablaron con el párroco, un hombre joven pero sabio, que había llegado recientemente y que escuchó sus relatos con una expresión seria. El mal que habita en el cañón es una manifestación de algo que nunca debió despertar, dijo el párroco, después de oír a Miguel y a los ancianos. Necesitamos unirnos para realizar una bendición y una ofrenda, pero esta vez no basta con las viejas costumbres. La oscuridad que se ha liberado requiere un sacrificio. Miguel entendió lo que implicaba. Sabía que, al final, el mal en el cañón había sido despertado por su propia ignorancia y la de quienes no escucharon las advertencias. Decidió que su vida sería la ofrenda, si eso significaba proteger al pueblo. Sin embargo, el párroco negó con la cabeza. El sacrificio no tiene que ser de sangre. Debe ser de memoria, de la conexión que tienes con el lugar y con aquellos que se han perdido. El plan era arriesgado. Regresar al cañón con los ancianos y el párroco, y realizar un ritual que envolviera el último vínculo que mantenía abierta la grieta, la cámara y los objetos de los desaparecidos. Debían llevar a cabo una ceremonia para ofrecer paz a los espíritus y desterrar la sombra al abismo del que nunca debió escapar. La noche elegida fue una de luna llena, cuando las estrellas apenas se vislumbraban entre las nubes que cubrían el cielo. Miguel, el párroco y los ancianos descendieron al cañón, llevando consigo velas, rosarios y la cámara maldita. El viento soplaba con fuerza, y cada paso hacia el fondo del cañón hacía que el aire se volviera más frío, casi irrespirable.
Formaron un círculo alrededor de la grieta donde antes se había manifestado la oscuridad, y el párroco comenzó a recitar oraciones antiguas, palabras que resonaban en las paredes de la tierra. Los ancianos entonaban cánticos en un idioma olvidado, y Miguel, sosteniendo la cámara, la arrojó a las brasas que habían encendido en el centro del círculo. Las llamas se alzaron, y la tierra comenzó a temblar bajo sus pies. De la grieta surgieron figuras nebulosas, sombras de aquellos que habían sido atrapados, Raúl, Andrés, y los investigadores, sus rostros distorsionados por el sufrimiento, pero ahora iluminados por un tenue rayo de esperanza. Las sombras comenzaron a desvanecerse, absorbidas por el humo que ascendía hacia el cielo, pero una última figura se materializó ante Miguel. Era la mujer, con su rostro ahora sereno y sus cabellos negros ondeando en el viento. Le sonrió por primera vez, y Miguel sintió que una paz lo envolvía. Su figura se deshizo en la bruma, como si al fin encontrara el descanso que tanto había buscado. Cuando las llamas se apagaron, el temblor cesó, y la grieta se cerró de forma definitiva. Miguel cayó de rodillas, exhausto, sintiendo que el peso de los años y de la oscuridad al fin se había levantado. Los ancianos lo ayudaron a levantarse, y juntos regresaron al pueblo, sabiendo que el mal en el cañón había sido sellado una vez más. Desde esa noche, el viento en la montaña volvió a ser solo viento, y los ecos en el cañón se desvanecieron. Miguel siguió viviendo en el pueblo, pero ahora con un espíritu más ligero, con la certeza de que había cumplido su misión. Los turistas dejaron de llegar, y las leyendas del cañón se convirtieron en cuentos que los ancianos contaban a los niños, para recordarles que hay cosas que deben ser respetadas y que el olvido a veces es la mejor ofrenda. Y aunque la paz parecía haber vuelto para siempre, Miguel sabía que la montaña nunca olvida, y que siempre, en algún rincón del tiempo, las sombras aguardan a ser llamadas de nuevo. El paso del tiempo trajo calma al pueblo. Miguel vivía cada día con la tranquilidad de haber cerrado, al menos por un tiempo, la puerta que mantenía al mal del cañón contenido. Las historias de la montaña pasaron a ser parte del folclore local, relatos que los ancianos contaban junto al fuego, advertencias que los más jóvenes escuchaban con una mezcla de incredulidad y fascinación. Sin embargo, Miguel nunca bajó la guardia, sabiendo que la montaña y su oscuridad tenían una memoria más larga que la de cualquier ser humano. Los años siguieron su curso, y la vida en el pueblo encontró una rutina apacible. Miguel envejeció, su cuerpo ya no le permitía recorrer los senderos como antes, pero desde la ventana de su modesta casa aún podía ver las cimas nevadas de las montañas, siempre atentas, siempre vigilantes. Cada tanto, miraba la figura de la Virgen tallada que le había dejado Andrés, un recordatorio de las vidas que se había llevado el cañón y de su promesa de proteger el lugar. Pero con cada nueva generación, el recuerdo del mal se desvanecía un poco más. Los niños que habían crecido con las advertencias de Miguel ahora eran adultos que veían esas historias como supersticiones anticuadas. A medida que los ancianos del pueblo fallecían, la conexión con los eventos del pasado se debilitaba, y los jóvenes comenzaban a explorar de nuevo las montañas, sin temor a los ecos de la oscuridad que una vez acechó desde las sombras del cañón. Una noche, Miguel, ya anciano, se despertó con un dolor agudo en el pecho. Sentía que su tiempo se agotaba y que pronto se reuniría con aquellos que había perdido. Salió de su cama con dificultad y se acercó a la ventana para contemplar una última vez las montañas. En la distancia, un destello tenue brilló desde el cañón, una luz que no había visto en años. Su respiración se volvió pesada, y un escalofrío recorrió su cuerpo. Pero esta vez, no sintió miedo. Sabía que su lucha había terminado y que no podía hacer más para proteger al pueblo. Cerró los ojos, dejando que las memorias de Raúl, Andrés y la mujer del cañón lo envolvieran. Al final, sintió una paz profunda, y su corazón se detuvo, dejándolo caer suavemente al suelo de su hogar. A la mañana siguiente, los habitantes del pueblo encontraron a Miguel sin vida junto a la ventana, con una expresión de serenidad en su rostro. Celebraron su funeral con respeto, aunque muchos no comprendían del todo el sacrificio que había hecho por ellos. Sin embargo, mientras lo sepultaban en el pequeño cementerio local, un grupo de niños curiosos se adentró en las montañas para explorar el cañón, atraídos por las leyendas que los viejos ya no contaban.
Días después, un viento gélido descendió desde las montañas, mucho más frío que el que solía soplar. Los animales se volvieron inquietos, y el cielo se nubló de manera ominosa. Algunos de los más viejos sintieron un escalofrío en la espalda, un presentimiento de que algo había cambiado, de que la montaña al fin había despertado. Y una noche, cuando el pueblo estaba envuelto en la oscuridad, se escuchó un lamento lejano que resonó a través de las colinas, como si el mismo abismo volviera a abrirse. Las sombras del cañón, que habían esperado pacientemente durante tantos años, volvieron a moverse entre los árboles. Los niños nunca regresaron del cañón, y el viento trajo de vuelta los susurros que todos creían olvidados. El nuevo párroco intentó organizar búsquedas, pero el miedo regresó con más fuerza, y nadie se atrevió a cruzar el sendero que llevaba al borde del cañón. Los ecos de los gritos de los jóvenes se escuchaban mezclados con la voz de la mujer, pidiendo ayuda, pero también exigiendo más. Las historias de terror revivieron entre los habitantes del pueblo, y las advertencias pasaron de nuevo de boca en boca, pero era demasiado tarde. La sombra que habitaba en las entrañas de la montaña había esperado lo suficiente, y ahora no se conformaría con unas pocas almas perdidas. El cañón volvió a ser un lugar prohibido, y aunque las nuevas generaciones trataron de ignorar las advertencias, siempre había algo en la mirada de los ancianos que hacía que pensaran dos veces antes de acercarse. Sin embargo, de vez en cuando, el viento traía consigo un susurro que se extendía por las noches más frías, un eco de una promesa no cumplida. Y aquellos que tenían el valor suficiente para escucharlo podían oír su nombre siendo llamado desde la oscuridad. Miguel ya no estaba allí para advertirles, pero su espíritu parecía seguir vigilando, atrapado entre la paz que buscaba y el deber de proteger al pueblo que amaba. La montaña había cobrado su precio una vez más, y el cañón se convirtió de nuevo en un lugar donde el olvido era la única forma de supervivencia. El lamento sigue allí, en las noches más oscuras, un recordatorio de que hay fuerzas que no pueden ser contenidas para siempre, y de que hay lugares que deben ser respetados. Y aunque los más jóvenes se burlen de las viejas historias, todos saben que, cuando la nieve cubre las montañas y el viento aúlla con más fuerza, es mejor cerrar las ventanas, bajar la cabeza y no escuchar los susurros que vienen del cañón. Porque la montaña nunca olvida, y su hambre es eterna.